Luego de 2 largos años de vivenciar y vincularnos con la escuela de un modo diferente, la enseñanza se convirtió en un proceso de intercambio del conocimiento a través del uso de las nuevas herramientas tecnológicas y nuevos modos de vinculación. Por todo esto, la escuela hizo y hace lo posible por brindar a todos sus agentes auténticos espacios de intercambio del conocimiento. A raíz de la situación pandémica mundial, surge la necesidad de implementar un modelo pedagógico, cuyas bases estaban descritas y su puesta en práctica se veía muy lejana con respecto a la realidad educativa. Hoy nos enfrentamos a un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje conocido como aula invertida. El aula invertida propone dar un giro en la instrucción directa, logrando que las actividades se desarrollen fuera del espacio-tiempo áulico, proponiendo actividades más dinámicas y una interacción didáctica, desarrollando las capacidades de pensamiento crítico, trabajo en grupo y resolución de problemas, valiéndose a su vez de tecnologías emergentes como plataformas web, laboratorios digitales, aulas virtuales y la utilización de drones y robots, entre otros. La incorporación paulatina del video a nuestra vida cotidiana y a los procesos que se desarrollan en la escuela han hecho de este recurso uno de los elementos privilegiados que conectan el entorno social y la cultura, convirtiéndose en un recurso al alcance tanto de estudiantes como de los docentes. El video se ha convertido en un medio audiovisual imprescindible y en uno de los instrumentos que más interés ha despertado en la educación. Es por esto que la producción y circulación del video como recurso educativo permite vincular a las capacidades fundamentales como el aprender a aprender, la resolución de situaciones problemáticas, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, con las competencias en educación digital, como el uso autónomo de las TICs, la creatividad e innovación y la comunicación, colaboración y participación responsable. Además, este nuevo paradigma va a traer también un cambio en los roles de los estudiantes como también de los docentes. El estudiante va a pasar a ser protagonista de las clases, va a jugar, experimentar, explorar, mientras que el docente va a ser un mediador en el proceso, un guía. Por lo tanto, también lo que busca este nuevo modelo es promover una comunidad de aprendizaje donde se generen redes intra y extraescolares, donde se facilite la comprensión de nuevos contenidos, donde se promuevan las buenas prácticas y el intercambio constante de nuevas experiencias. Sin embargo, no todas las realidades escolares comparten las mismas características y por ende, cada una de ellas realiza las adaptaciones curriculares y organizativas de acuerdo a sus posibilidades. Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de enseñanza conocido como aula invertida, el Plan Nacional Integral de Educación Digital y el avance en la utilización de los recursos tecnológicos, entrevistaremos a directivos, docentes y estudiantes de las distintas carreras del Colegio Universitario María Justa Moyano de Espeleta para que nos cuenten sobre sus experiencias acerca de la utilización de dicho modelo pedagógico y la importancia del lenguaje audiovisual como recurso educativo. Mi nombre es Claudia Alejandra Chezarreta y soy la directora del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta. Mi nombre es Valeria Gandino, vicedirectora del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta. Bueno, desde que comenzamos a transitar la pandemia, tuvimos que pensar en cómo resignificar la manera de acercar la propuesta pedagógica a cada uno de los estudiantes. Y sin duda hubo muchos cambios, de una modalidad presencial pasar a una modalidad totalmente virtual, trabajándolo, bueno, en nuestro caso en una plataforma que también demandaba un conocimiento no solamente de cómo se manejaban cada uno de los contenidos en el marco de la plataforma, sino también de las estrategias óptima y adecuada para el uso de esa plataforma. 2020 lo transitamos de manera virtual
2021 nos encuentra con algunas posibilidades al finalizar el 2021 de combinar encuentros presenciales en la institución. Ahí también tuvimos que resignificar la manera de, en nuestro caso, como equipos directivos, de acompañar la planificación a los docentes. Comenzar a pensar cómo a partir del mes de agosto organizar los contenidos que íbamos a seguir trabajando en el marco de la plataforma y aquellos que de manera muy cuidada traíamos al instituto. Inclusive como equipos directivos también tuvimos que tomar la decisión, por supuesto en equipo con los docentes, pero definir cuáles eran los espacios que iban a ser los primeros en volver a la institución. Espacios que se relacionaban directamente con prácticas y con prácticas formativas, porque eran espacios que demandaban el uso de talleres, de laboratorio, o sea, entorno formativo que lo teníamos en la institución y no lo podíamos suplir, digamos, en el hogar. Entonces, 2020 nos encontró de manera, virtual, 2021 con la posibilidad de insertarnos de a poquito en la institución, y 2022 nos encuentra con una modalidad de trabajo combinada, organizada ya directamente desde el inicio del ciclo lectivo y transitándola, yo entiendo cada vez más fortalecidos desde ese lugar. Y cuando hablo de fortalecidos, hablo del fortalecimiento que desde la gestión tenemos que encontrar para trabajar en el marco de la bimodalidad, desde los docentes y también desde los estudiantes. O sea, son muchos los actores que nos tenemos que preparar y acompañar quizás mutuamente para que en realidad la modalidad combinada, como actualmente la estamos concibiendo y trabajando, sea eficiente, digamos. Sí, obviamente que lo aceleró y lo aceleró a un paso agigantado, ¿no? Los docentes tuvieron que pensar en distintas estrategias, por supuesto acompañados por el equipo directivo, por el equipo de coordinación también, donde lo audiovisual es fundamental en esta etapa, ¿no? Muchos docentes graban sus clases y después los chicos lo vuelven a ver, a lo mejor la tienen de manera sincrónica, grabada, y después la vuelven a revisar. Entonces creo que esto también es una estrategia muy importante en estos momentos. El aula invertida es una estrategia que se venía usando, algunos profes la usaban. Entendemos que es fundamental poder fortalecerla en el marco, ¿no?, de esta modalidad. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la fundamental es que favorece y promueve la autonomía también en el estudiante. Entiendo que sí, que el aula invertida es una herramienta sumamente poderosa y eficiente en el marco de esta modalidad combinada, que es la que estamos nosotros como institución desarrollando ahora. Creo que sí, que va a continuar y creo que viene a fortalecer como veníamos trabajando. Creo que la educación y nuestros estudiantes y los estudiantes del futuro, todo este tipo de tecnología, lo virtual, lo audiovisual y demás, cada vez está creciendo mucho más y los chicos ya lo tienen incorporado. Entonces la preparación de nuestros docentes va a ser muchísimo más efectiva, más poderosa que los docentes de hace un tiempo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy profe de inglés y doy en todos los niveles. Mi nombre es Janina Dávila. Fernando Luque, soy profe de inglés y estoy acá con las alumnas de cuarto año del profesorado. Mi nombre es Celeste Ferreira, soy profesora de inglés, actualmente a cargo del profesorado de inglés en varias de sus asignaturas. La planificación de las clases implica, una adaptación a las nuevas tecnologías y quizás repensar las prácticas profesionales de una forma que sea productiva para los alumnos, motivadora y productiva para los alumnos y que lleven a los mismos objetivos
de aprendizaje que nos permita avanzar con el contenido de una forma más dinámica. En el caso de, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, acelera muchísimo el ritmo en el acceso que los estudiantes tienen al material de estudio, también a consultas a través de foros, quizás a la inmediatez de las necesidades del estudiante, que antes solamente se daban solo y exclusivamente en el aula. La verdad que sí, son muy útiles, sobre todo con los alumnos más avanzados, algunos de ellos que ya trabajan y que a veces no cuentan con suficiente tiempo. Y realmente, por ejemplo, nosotros trabajamos con una página que nos ofrece el gobierno a todos los institutos de nivel terciario y es muy útil porque podemos hacer diferentes cosas y los alumnos, como te digo, sobre todo los más avanzados, tienden a sacarle mucho provecho. ¿Sí? Podemos crear clases asincrónicas, crear discusiones en foros, ellos pueden consultarme a través de la mensajería. Sí, actualmente como docente a cargo del nivel terciario se condice, dadas las situaciones de cada uno de los estudiantes o de la mayoría de los estudiantes que vienen desde afuera, y sabiendo que la educación en el nivel terciario busca la implementación de la educación en la virtualidad. En el nivel secundario y primario es un punto, un ítem que debería considerarse dada la incipiente demanda tal vez o esta competencia que genera la tecnología, los medios audiovisuales y que podrían ser incorporados también en la educación. Sí, todo el tiempo. Por ejemplo, como les dije, plataformas como Zoom o Meet para encuentros sincrónicos virtuales. Después también siempre les recomiendo a mis alumnos determinadas páginas online de aprendizaje de inglés. Por ejemplo, usamos Lyrics Training, que es una página donde los alumnos practican lo que es la habilidad de escucha. También hay diferentes apps donde los alumnos pueden jugar para practicar, es decir, que son muy útiles, como por ejemplo Kahoot, Quizlet. Sí, la verdad que son muy útiles. Muchas veces, en cuanto a los medios audiovisuales, a la incorporación de tecnología como docentes, nos encontramos un tanto limitados, desentendidos, poco informados tal vez en cuanto a toda la oferta o la variedad de insumos a incorporar, y que por ahí, por tal vez desconocimiento, nos vemos limitados para incorporarlos en el aula también. Esto es algo a nivel personal. El docente, afortunadamente pienso, hoy ya no tiene tal vez la misma mirada o el mismo papel, el mismo rol que tal vez en un sistema de educación tradicional, si se quiere denominarlo así. No solo las políticas educativas vienen destinadas a un nuevo rol, tal vez más activo, más protagonista a cargo del estudiante, sino también la demanda o las nuevas competencias lo requieren. Y es ahí donde el docente debe salirse un poco de ese papel protagónico. Y sí, en esto entra el rol de mediador. Pandemia fue todo virtual, por medio del aula virtual que tiene el colegio, el Instituto Espeleta. El primer año de virtualidad fue un poquito más complicado porque había profesores nuevos que no estaban habituados al aula. Nosotros nuevos también con el aula, se nos complicó un poquito más.
El segundo año fue mucho más dinámico, mucho más activo. Hubo profesoras que utilizaron mucho mejor la tecnología, nos pasaban Power con videos explicativos. Fue mucho más dinámica la forma de la educación. Pero hubo otras profesoras que no se habituaron, que las clases eran normal como si estuviéramos en el colegio, donde nos pasaban preguntas, leíamos el texto y respondíamos las preguntas. Era lo tradicional de siempre. Así que era, yo diría, un 50% aproximadamente tecnológico y un 50% tradicional. Pero fue una experiencia increíble para mí, muy linda, me gustó mucho. Me gustó mucho más el segundo año porque ya estábamos más prácticas con todo el sistema, entonces creo que fue mucho mejor que la presencialidad. Es más, nos costó este último año volver a ser presencial, nos costó mucho porque la virtualidad nos ayudó muchísimo, nos redujo tiempo de trabajo, de venir hasta la escuela, tenemos más tiempo en casa para hacer las actividades. Teníamos más tiempo para estudiar. Fue una experiencia increíble para mí, muy linda. Durante la pandemia costó bastante esto de estar en casa, ser un poco autodidacta, arreglarse solos dentro de todo, con esa guía, siempre con ese apoyo por parte de la institución y de los docentes. Sobre todo los primeros meses fueron meses de mucha confusión, bastante ansiedad, poco compañerismo porque no nos conocíamos con todo el curso. Pero bueno, luego de bastante tiempo pudimos ir desarrollando distintas habilidades, sobre todo en el uso de la tecnología. Cambiaron con la presencialidad porque al tener solo una semana se acortaron. Yo como opción me gustaría hacer una virtual y una presencial, una virtual y una presencial. Sería mejor para adaptarnos y para seguir con esa virtualidad que fue muy, muy positiva para mí. Y hoy en día nos desarrollamos bastante con la tecnología. Es más, en el aula las incluimos y son parte de nuestro aprendizaje. Por ahí siempre les decimos a los profes que les gustaría tener más clases virtuales, como que apostamos más por eso. Se nota que nos hemos vuelto justamente más autodidactas en ese sentido. Durante las clases presenciales se pueden utilizar recursos como buscar recursos en internet, material en internet. Y nos guiamos bastante, como estamos estudiando la carrera de lengua y literatura, nos guiamos bastante por los documentos curriculares y siempre alguna que otra propuesta hay. Trabajamos mucho con Padlet, con el hecho de realizar collage, siempre tratamos como de incluir. Cada uno fue como desarrollando distintas habilidades, un poco el compartir con otro y otro poco resolverlo solo, justamente con el uso de las tecnologías. Sí, y bueno, más después de la pandemia ni hablar. Ajá. Después de que aprendimos a usar, ya nos había pasado en primer año mientras estábamos presencial, nos pasó que tuvimos una materia que era para aprender justamente las TICs. Hubiésemos necesitado mucho más tiempo de esa materia, pero todo lo que aprendimos ese primer año lo seguimos aplicando y los 2 años de pandemia es como que aprendimos muchísimos recursos virtuales más que el día de hoy los usamos a diario. Incluso el aula virtual en primer año no se usaba lo que lo usamos ahora, entonces ahora hacen una combinación. Podemos hacer un seguimiento por el aula virtual, incluso por ahí explicaciones que no se llegan a dar en el aula, nos pasan los links de los videos a través del aula virtual, entonces vos también lo tenés a mano para poder todo el tiempo volver al video y volver a la explicación y si te quedó alguna duda, volverla a usar. Me parece que todas esas tecnologías que se aplicaron en la pandemia hicieron un cambio total en nosotros porque bueno, las volvimos a utilizar, las seguimos usando. Sí, considero que sí. Todos estos recursos dan avance al aprendizaje. Mucho más fácil para ver, explicar, porque podrías filmar como video, hacer cosas una vez y después en el tiempo te van quedando esas cosas, podés repetir y entonces toda esa información no se pierde y se da
de una buena forma. Las tecnologías siempre son para bien. Yo en las prácticas estuve dando un primer año y les encantan los videos, les encanta la tecnología, ellos manejan muy bien el celular, entonces les encanta. El momento de los videos están en silencio absoluto, observan, entonces es algo, las tecnologías es muy importante para el futuro de la educación, yo creo que es indispensable. Luego de haber entrevistado a los alumnos, podemos concluir que la pandemia hizo como un quiebre, marcando un antes y un después. Los marcó positivamente. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían conocimiento, ¿sí?, de la tecnología y de las herramientas digitales, entonces eso los favoreció y también los hizo aprender más significativamente. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban más motivados y al conocer más, entonces como que las clases eran más dinámicas y así lograron también el crecimiento del aprendizaje visual. Luego de haber entrevistado a los docentes y al personal directivo, podemos destacar que desde el inicio de la pandemia, ¿sí?, hasta la actualidad, el uso de las herramientas digitales y las TIC y los elementos audiovisuales, ¿sí?, se han incrementado notablemente. En algunos casos han manifestado tener un poquito de complicaciones debido a que era escaso el conocimiento que tenían algunos docentes de estas herramientas. En otros casos les ha resultado mucho más fácil porque ya venían trabajando con algunas de estas herramientas en las clases anteriormente. Entonces, lo que podemos decir es que este uso de las herramientas digitales, ¿sí?, los favoreció notablemente. ¿Por qué? Porque los ayuda a tener las clases mucho más dinámicas, en la cual el alumno también es partícipe de las clases. A modo de conclusión, de ambos lados, tanto de los estudiantes como personal docente, concluimos que el uso de estas herramientas digitales, ¿sí?, ha llegado para quedarse.